Me llamo Mónica López, soy Policía Nacional desde hace 10 años, llevo 9 años en el GAC, que es el Grupo de Atención al Ciudadano, en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid, y estoy adscrita al distrito de Arganzuela. Yo aprobé la oposición a la primera. Se divide en unas pruebas físicas, unas pruebas de conocimientos y unas pruebas psicotécnicas. Además tiene también una entrevista y un reconocimiento médico. Es una oposición muy atractiva y la única desventaja que le encuentro yo es que suele implicar una movilidad geográfica. Normalmente vas a tener que marcharte de tu ciudad, pero también normalmente en un periodo más o menos grande de tiempo vas a poder volver o moverte a la que tú quieras. Y el motivo por el que me parece atractiva es porque tiene muchas ramas. Entonces, desde la seguridad ciudadana, policía científica, policía judicial, información, extranjería, es decir, desde un grupo de investigación, tema trabajo de oficina, incluso en algunas secretarías que se puede hacer tramitación de papeleo, o si te gusta un poco más la acción puedes estar en la calle. Es decir, te ofrece un abanico tan amplio que yo creo que toda persona tiene un hueco en la policía en el que se pueda sentir realizado. Yo en cuanto a las pruebas físicas, le diría a la gente que se las tome en serio, porque por lo menos tanto cuando yo oposité como durante el tiempo que he mantenido contacto con opositores, la gente que las relega un poco más, como que no las entienden como un examen muchas veces. Y es un examen más y además muy importante y que exige de tiempo de preparación y de constancia. Es decir, no te puedes preparar las pruebas físicas en poco tiempo y que ya las vayas a hacer bien. El cuerpo pues necesita de un ejercicio constante. A mí personalmente las pruebas de Policía Nacional no me parecen especialmente duras, pero tampoco son especialmente fáciles. Y eso también depende. Yo he hecho deporte toda la vida y lo sigo haciendo, pero hay mucha gente que de repente se plantea que quiere ser policía y se enfrenta a que tiene que empezar a hacer deporte, a lo mejor ya con una cierta edad, o que sus condiciones físicas no son las mejores y a veces pues les toca hacer una dieta, dejar de fumar. Es recomendable pues incluso que dejes de fumar aunque tengas una buena condición física, no consumir alcohol porque es muy dañino para los músculos, o sea que es lo que tienes que hacer para prepararla en sí, entrenando, y también muchas veces implica un cambio de hábitos. Y luego, por supuesto, el consumo de drogas, porque ya no solo lo que afecta para la preparación de las pruebas físicas, sino que luego sería excluyente en un examen médico. Yo en mi caso seguí las mismas pautas para las tres, es decir, me preparaba, por ejemplo, en la de conocimientos, si había un tema en concreto que se iba a tratar en una clase, porque yo insisto en que yo iba a academia, me leía el temario y luego hacía test. Con la ortografía lo mismo, pues lo íbamos repartiendo un poco en temas, pues que si la B, la V, palabras un poco raras que se sabía que solían caer en exámenes y tal, y me lo iba preparando y iba haciendo exámenes. Y con los psicotécnicos lo mismo. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo soy de letras, yo oposité muy joven, oposité con 18 años y tenía que refrescar, por ejemplo, pues las matemáticas de la ESO. A mí me pasó, es decir, sí que hay que tener en cuenta que en los psicotécnicos sueles volver a tener que tirar un poco para atrás de cosas que tenías olvidadas porque a lo mejor es un nivel de estudios que es un poco más bajo pero que lo vas a necesitar para poder hacer los exámenes. Para mí eso fue lo más complicado, la verdad. Yo hice una preparación en la academia con 2 entrevistas simuladas en un primer momento, que luego en realidad sí que es cierto que en mi caso personal me fueron útiles a la hora de la entrevista real. También es muy importante para la entrevista el aspecto. Siempre nos dicen como que vayamos de traje. Yo a día de hoy no tengo tan claro que sea necesario ir de traje, pero sí que es cierto que hay que ir vestido de una forma adecuada. Al final no se trata de que tengas que ir de traje ni disfrazarte de nada, pero hay que vestirse de acuerdo a un evento al que vas a ir, ¿no? Pues como cuando el día de mañana, si eres policía y te toca ir a un juicio, pues no deberías ir de chándal. Al final hay un poco que adecuarse a la situación en la que está cada uno. Yo tuve, bueno, y otro tema, la comunicación no verbal es fundamental. Por ejemplo, todo esto que estoy haciendo yo ahora, pues está fatal hecho, ¿no? Un poco sentarse bien de frente al entrevistador, mantener las manos, pues por ejemplo, encima de las piernas, es un buen sitio, no meter las manos en los bolsillos, pues no manosearse los dedos, como estoy haciendo yo, no utilizar objetos, anillos, bolígrafos, tocarse la oreja, todo esto no, hay que intentar mantener una postura neutra, un tono de voz neutro y sobre todo no alterarse por las cosas que te digan. Y en esto yo me explico, yo voy a contar mi experiencia. Yo tuve una entrevista, para mi entender, bastante dura y luego comparada con los demás compañeros con los que yo hablé.
Yo tenía 19 años cuando hice la entrevista, mido 1,67 y por aquella pues pesaba unos 50 kilos pelados, o sea que mi complexión era muy, muy delgada y era una chica muy joven, o sea, tenía una apariencia pues como muy de niña y como muy débil. Yo cuando entré a la entrevista nos habían avisado que los móviles tenían que estar apagados y había gente que los ponía en silencio. Bueno, pues lo primero que hicieron a mí fue pedirme el móvil. Yo tengo una hermana pequeña y mi móvil tenía unas pegatinas que mi hermana le había pegado. Bueno, cuando me vieron las pegatinas del móvil, ya por ahí, que si me parecía normal, que sí que era esto, bueno, en un tono que la verdad a mí me asustó esto al entrar. Me dijeron que me sentase y cuando ellos me indicaron me senté en una silla que estaba como a 1 metro y algo de la mesa para verme ellos completamente, ¿no? Empezaron a hablarme y yo siempre que pensaré que con cierta intención me hablaban muy bajito y justo al lado de la ventana donde me estaban entrevistando se estaba haciendo una obra. Entonces yo no les escuchaba. Entonces les pedía que por favor me repitiesen la pregunta un poco más alto. Y ellos varias veces siguieron hablándome en el mismo tono. Lo que yo entendí, que me puedo equivocar, que estaban intentando un poco ver si yo pues al final respondía mal o tal, y yo pues en el mismo tono, mire por favor, es que no le escucho y tal. Luego te plantean a lo mejor algún supuesto para ver tú cómo contestas, cómo reaccionarías, tú qué harías. Entonces a mí me preguntaron si yo me vería capaz de reducir a un varón con cierta pues, corpulencia y tal, y yo pues le contesté que era primer dan de karate, porque así era, que yo creía que además era una cuestión también no solo de actitud y de aptitud y todo esto, y me contestó el entrevistador, pero señorita, ¿usted se ha visto con ese cuerpecito que tiene? ¿A quién va a detener usted? Claro, ahí es donde tienes que no poner una mala cara, que no decir una palabra malsonante, sino mantenerte y volver a reafirmarte en lo mismo que tú estás explicando, porque yo creo que buscan, sobre todo pues en opositores, que no den cierto perfil por lo que sea, por tu tono de voz, por tu forma de expresarte, por tu edad, por tu apariencia física, que puedas no dar el perfil en un principio, pues te van a dar un poquito más de caña y es donde tienes que ir un poco más fino. Lo que yo hice fue elegir academia y creo que es la mejor opción porque te obliga a tener unos horarios, en mi caso era academia presencial y para mí era importante obligarme a ir a clase, a que me den unas pautas, a hacer unos exámenes allí. A mí el tema presencial y la motivación de estar con otras personas haciendo las cosas me ayudaba mucho a obligarme a hacerlo. Yo además es que estaba estudiando una carrera, entonces por las mañanas iba a la universidad y por la tarde tenía la academia, entonces me obligaba a tener un horario muy estricto para no salirme de él, porque si no al final esto ya lo haré luego, esto me puedo permitir horarios y yo creo que es importante organizarse mucho, porque una de las cosas que peor tiene una oposición es que esto no es como cuando estás en el instituto o haciendo una carrera que tienes el examen, tienes la recuperación, puedes hacer un trabajo o puedes hablar con un profesor. O sea, tú te pasas unos meses sin saber en qué fecha va a ser el examen, por ello más te vale ir acomodándote y que luego de repente cuando te lo digan, si ese día no estás preparado, echas a lo mejor a perder un año. Entonces, por eso yo elegí una dinámica de una academia con un temario concreto, unos test, unos horarios, un entrenador, un preparador físico y todo esto. Que sean constantes y que preparen la oposición con tiempo. Un poco por lo que he comentado, una oposición tú vas a saber más o menos cuál es la fecha, pero no lo vas a ver con seguridad. Entonces, es una carrera de fondo, las oposiciones son agotadoras, la de Policía Nacional además, entre que preparas la oposición, apruebas, vas a Ávila, haces las prácticas, es muy larga. Entonces, creo que hay que enfocarla de esta manera, como una carrera de fondo, ser constante, estudiar mucho, entrenar mucho y sobre todo el día del examen estar muy tranquilo porque te juegas mucho, pero si realmente lo has preparado bien, yo siempre le digo a todo el mundo cuando dice, es que hay pocas plazas, digo, bueno, pero es que tú quieres una sola y si estás preparado para la tuya, esa va a ser la tuya.